Ahora sí está grabando. Ya. Entonces lo que nos toca ver hoy día em, es algo un poquito que puede sonar repetitivo, pero es más que nada profundizar sobre los tópicos que ya hemos estado conversando. La clase de hoy día se basa en la presentación de un sistema de salud general, no solamente decir las características propias de una APS, sino que vamos a hablar de la tendencia, o mejor dicho, la idea, el concepto de que el sistema de salud, la propia forma de pensar un sistema de salud, debe ser basado priorizando el sistema primario de salud, enalteciéndolo, dándole mayor importancia, relevancia y recursos para que dentro de este mismo sistema de salud lo que sea primario, lo que sea más importante en cuanto a todo lo anterior, sea el APS, ¿ya? ¿Y por qué? Porque vamos a ver en adelante que la evidencia indica que entre más basamos nuestro sistema de salud en una buena atención primaria, mejoramos rápidamente los índices, mejoramos la eficiencia, mejoramos la capacidad diagnóstica y obviamente eliminamos cualquier tipo de frustración que pueda tener la población, ¿ya? Entonces, un sistema de salud que esté basado en la ABS va a estar construido por elementos que aseguren una cobertura lo más universal posible, y ahora no solamente vamos a hablar de cobertura económica, sino que de cobertura en cuanto a acceso, de limitancias físicas, geográficas, limitancias económicas, como anteriormente lo habíamos comentado, y limitaciones de algún tipo de limitación administrativa, ¿ya? Entonces, que exista garantía de acceso universal, ¿no es cierto? Que haya un acceso aceptable para la población y con ello se promueva la equidad, ¿ya? ¿Qué pretende un sistema de salud basado en APS? Que se elimine la lógica de que la única forma de trabajo es crear más y más grandes hospitales. La idea de que solamente el hospital va a mejorar la salud, o ya la hemos conversado, esta lógica hospitalocentrista, donde todos los recursos están centrados ahí, todos los médicos están centrados ahí, no ha servido en los últimos 30, 40 años. Eso no quiere decir que no tengan que hacerse hospitales, que no se malentienda el concepto, ¿ya? Hay que tener claro que faltan hospitales, pero también faltan más CESFAM, también faltan más ECOF, más postas, mejor implementación de todo lo anterior, ¿ya? La lógica hospitalocentrista no habla de que se tengan que eliminar la construcción de hospitales o la mejora de los que ya existen, sino más bien el concepto estatal o el concepto de la población de que solamente bajo la creación de hospitales vamos a mejorar la salud. En el contexto latinoamericano y chileno y propiamente tal local, van a faltar siempre hospitales, van a faltar que los mismos hospitales tengan mayores características, mejores recursos, mejores implementación de recursos humanos, etcétera. Pero ello no quiere decir que la única forma de trabajo que tengamos que hacer sea construir y mejorar hospitales, ¿ya? Entonces, em, cuando hablamos de un sistema que se basa en APS, esta lógica del hospitalocentrismo se tendería a eliminar, porque primero que nada, al tener mayores centros y mejores centros de APS, la derivación hacia los centros secundarios y terciarios sería mejor, más oportuna, solamente para los casos necesarios y obviamente con un diagnóstico mejorado, propiamente tal, incluso puede haber algún tipo de tratamiento iniciado, lo cual sería obviamente mejor aún, ¿ya? Em, Como sale ahí en la diapo, dice, no pretende eliminar los servicios secundarios y terciarios, como anteriormente se lo comenté, ¿ya? Sino que va en buen chileno ponerle esteroides a esta red de ABS con tal de fortalecerla, ¿ya? No solamente tirarle plata va a ser la solución, sino que darle muchos mejores elementos administrativos, darle muchos mejores elementos en recursos humanos y de gestión, obviamente, así como de espacios físicos, ¿ya?
generalmente los consultorios y en general toda la red de secundaria y terciaria, la capacidad de los recursos humanos va a estar limitada por los cupos de entrada. Es decir, si un consultorio tiene capacidad para 5 médicos, 3 dentistas, un matrón, etcétera, a menos que ese matrón se vaya, ese dentista renuncie o sea trasladado, siempre va a haber ese cupo, solamente ese cupo y no puede entrar ni salir más. Es decir, ese consultorio obligatoriamente va a tener 2 dentistas si así la ley lo requiere, no teniendo la capacidad administrativa para decir, mira, sabes acá, no necesito tanto médico y debería contratar a otra matrona, ¿ya? O a otro tecnólogo médico. O a pesar de que la planta que tengo es suficiente, me gustaría tener más enfermeras, etcétera. No se puede hacer eso, porque no se tiene la capacidad administrativa de poder gestionar recursos de forma autónoma, ni atacar directamente las propias necesidades de cada consultorio sin que se salgan de una norma más estructurada general. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la evidencia de una red basada en atención primaria? Que se ha visto que mejorar la red privada, la red primaria, perdón, ha sido un componente clave en la mejora de los servicios de salud, ¿ya? Tener una red fortalecida ha mejorado los índices, ha disminuido los factores de riesgo, en conjunto con la red integrada, ¿no es cierto?, ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? E incluso se puede ver lo contrario. En las reformas que realizó Colombia por ahí por el año 93, se retrocedió en lo que era salud pública y municipal y finalmente red primaria, en pos de una mercantilización de la salud y 10 años después se tuvo que reformar esto haciendo un retroceso, es decir, volver a una asistencia primaria, a una red más basada en lo que es APS y estatización, ya que la mercantilización había sido desbandada, no había tenido un parelé institucional, no había podido ser capaz de parar al mercado y finalmente los costos de bolsillo de la población aumentaron, la salud no mejoró, en algunos casos se empeoró, lo que decantó finalmente en que se tuviera que retroceder y hacer reformas que restablecían lo que ya se tenía, ¿ya? A nivel latinoamericano, la OPS indica, mandata incluso, a que la APS debe ser adaptada, el concepto de APS debe ser adaptado culturalmente a cada uno de los países, con sus diferencias políticas, administrativas y culturales, con el fin de que ésta pueda realizarse, porque se pudiese alegar de que no tiene mayor funcionamiento, pero la verdad es que cuando fracasa o no funciona del todo, es porque la implementación que están haciendo nuestros dirigentes es un copia y pega desde otro lugar, sin hacer la modificación cultural o la indicación de cómo ciertas políticas se tienen que adecuar a la propia población, ¿ya? Otro punto que indica la evidencia y que obviamente es algo casi lógico, es que la atención primaria es el mejor el mejor contacto y el primer contacto de los pacientes, ¿ya? Teniendo la lógica no de que el paciente solamente va enfermo, sino que tenemos que controlar a una población sana, ¿ya? La idea de un consultorio, la idea de un CEFAM y en general toda la red de APS va a ser controlar a la población sana, previniendo la enfermedad, promoviendo hábitos de vida saludable, promoviendo alimentación saludable y el autocuidado, ¿ya? Así como intervenir en zonas, en partes de la enfermedad con el fin de evitar secuelas o mejorar calidad de vida si es que este paciente ya está en rehabilitación, ¿ya? Em, bueno, desde la implementación de todas las redes de atención primaria en todas las
conversatorios que se han realizado, en todos los congresos que se han realizado, se ha visto que esto ha mejorado notablemente, que es una buena estrategia, que debe cada vez penetrar de mejor manera en la región latinoamericana. Hay países que lo tienen más avanzado, como Cuba, Brasil. Hay países que no tanto, como en Chile, que tenemos un poquito de salud más basada en lo que, no tan basada en salud primaria, sino que hemos dejado que el mercado pueda hacer ciertos espacios. Lamentablemente, si vemos lo contrario en Argentina, donde el mercado tiene poco espacio para entrar en salud y tenemos alta inversión del presupuesto nacional, del PIB, en salud, que llega casi al 8 o 9%. Si tenemos una mala administración, si no tenemos una mala adecuación, la red primaria y la red hospitalaria igual no van a dar abasto, igual van a estar mal administrados y los recursos no se van a llegar eh, directamente a la población y se van a generar discriminaciones o desigualdades, ahora no solamente económicas, sino que también geográficas. Por ejemplo, la capacidad de camas de la capital de Argentina es 10 veces mayor que las comunas que están em, fuera de la capital federal. Por lo tanto, ahí se genera una discriminación y una desigualdad en cuanto al nivel de acceso que pueden tener los pacientes, ¿ya? Em, Como sale ahí en la diapo, cada gobierno deberá atender a tratar de solucionar de mejor manera lo que son los sobrecostos de la salud en cuanto al gasto final que hace la familia, porque a pesar de que vamos a tener una salud basada en la atención pública, van a haber muchos casos, por ejemplo en la Argentina, en donde la gente para saltarse el tema público finalmente prefiere pagar un seguro y atenderse en la red privada, ¿ya? Debemos mejorar, obviamente, lo que es garantías de accesos, formas de cobertura y que toda esta cobertura, toda esta accesibilidad que pueden tener los pacientes estén integradas en una red general, con el fin de que el paciente tenga una zona de entrada y una zona de salida, y obviamente pretendiendo que la zona de salida sea un paciente rehabilitado, sea un paciente sanado, que está en la parte del proceso de eh, volviendo a la salud y limitando la enfermedad, ¿ya? ¿Quién va a ser el responsable de todo eso? Obviamente el gobierno de turno, ¿ya? Lamentablemente ahí es donde nos faltan las políticas, no políticas públicas, como lo hemos conversado en varias ocasiones, sino que la creación de políticas estatales, de un concepto de gobierno a largo plazo que implemente políticas de Estado que nos lleven en un camino de estatización de la salud pública, de democratización de la salud pública, de descentralización de la salud hacia una gobernanza, hacia, perdón, un gobierno más que permita una gestión local y que permita que mediante buenas prácticas de gobierno, es decir, una gobernanza local, pueda mejorar la salud de sus propias comunidades. Es decir, la comunidad se sana a ella misma, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando no funciona? También ya lo hemos visto, se genera segmentación, se genera fragmentación y finalmente se rompe esta integralidad del trabajo. Las características que va a tener un sistema de salud basado en APS según la consulta de Montevideo, va a tener una cobertura universal que requerirá un volumen importante de profesionales, es decir, el rubro del profesional de salud debe ir en aumento. Sabemos en Chile y en otros países que faltan cantidad de médicos, faltan cantidad de dentistas, faltan cantidad de matrones, etcétera, que estén directamente relacionados con la salud pública. Y eso no quiere decir que falte gente por ser educada, sino que los que están no están trabajando en ella. Y es producto de lo mismo. No hay capacidad de cupo en los consultorios o en los hospitales. Cuando los hay, los son reducidos. Se genera bastante corrupción en la forma en que la gente entra en los consultorios, lamentablemente, y es ahí donde
realmente tenemos que atacar el problema. Lo vimos en clases, en otras clases, también lo vimos a nivel de estadística, que en realidad en Chile no es que falten médicos, sino que el 50% de los médicos no está atendiendo en la red pública. Entonces tenemos que atraerlos, será con sueldos, será con becas de especialización, etcétera, pero hay que atraerlos a que se vuelvan a trabajar en la salud pública. Y en cuanto a otros profesionales de la salud, como lo son enfermeros, matrones, etcétera, ellos derechamente no pueden entrar a la salud pública porque los cupos ya se agotaron. Y es ahí donde necesitamos eh, volver a revisar la forma en que un hospital o consultorio es manejado, porque obviamente en algunos casos se van a necesitar más o menos de otros profesionales, pero necesitamos la capacidad de que el propio consultorio pueda decidir qué tipo de profesionales va a contratar o no. ¿Ya? Los recursos humanos deberán planificarse de acuerdo a las necesidades de la población. Básicamente, entender la lógica de que en algún lugar se deberán tener más de unos profesionales, menos de otros. Algunos van a tener que ser mucho más especializados eh, que otros profesionales y así tener la capacidad propia del consultorio de administrarse a sí mismo, ¿ya? Obviamente, toda esta articulación de los recursos humanos tiene que ser sostenible en el tiempo, es decir, tiene que haber una capacidad de financiamiento propio para que no implique deuda y implique que a largo plazo se pueda existir un plan de salud que pueda ser ejecutado por nuestro equipo de salud, ¿ya? Em, el, el, la cantidad de los recursos humanos que van a tener, tanto en número como en características, debe ser propio de cada comunidad. Es decir, si una comunidad va a necesitar más médicos especializados, por ejemplo, en el área respiratoria, o más enfermeras eh, especializadas en el área de educación hacia la población, vamos a tener que contratar más gente que vaya de esa forma. Es decir, eh, hacen un refuerzo en la idea de que cada consultorio pueda elegir a sus profesionales en base a las necesidades de las competencias que se quieran desarrollar a través de los programas de salud, ¿ya? Obviamente mecanismos de evaluación, ya que eso es lo que más nos caemos a nivel público. Los sistemas de evaluación son pobres, son tardíos, llegan simplemente cuando ya se genera un problema en vez de ser preventivos, ¿ya? No quiere decir que todas las evaluaciones que se hacen a nivel público sean malas, sino que las características de lo que está sucediendo ahora es que generalmente la evaluación es pobre, ¿ya? Debemos tener siempre una forma de trabajo que propenda el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo, em, un equipo con un liderazgo horizontal, donde exista no un jefe, sino que un líder que propenda la promoción de ese equipo de salud, que promueva la unión de ese equipo de salud, pero no existen jerarquías dentro del grupo de salud, ¿ya? Em, no solamente entender un sistema de salud cuando hablamos de médico, enfermera, dentista, tecnólogo, terapeuta, sino que existen muchos otros profesionales de nivel técnico y de nivel administrativo que son parte de nuestro sistema y son parte de la red integrada. Y si no formamos un buen equipo con ellos, vamos a tener algún tipo de quiebre en la entrada de los pacientes, ¿ya? Quien recibe las sugerencias, quien recibe los reclamos va a ser el SOME, quien recibe las horas, las administra y todo van a ser las secretarias, quien nos ayuden a tomar exámenes o derivar nuestros pacientes van a ser los paramédicos, quienes nos ayuden en la toma de exámenes van a ser nuestros técnicos auxiliares, etcétera. Todos ellos, no por no ser profesionales de la salud, ellos son técnicos de salud, son auxiliares de salud que deben ser reconocidos por parte de esta red y obviamente debemos mejorar su forma de trabajo, mejorar su profesionalismo, mejorar sus calidades también de trabajo. Por tanto, todo el sistema, desde su base
va a ir mejorando, ¿ya? Ya que hablamos de equipo de salud, tenemos que hablar de que un sistema de un APS, de un modelo de salud basado en APS, va a tener ciertas características en específico, ¿ya? La atención primaria en salud va a, obviamente, por su parte propia, a ser diferente en cada localidad, en cada país, pero sin embargo tiene em, cualidades comunes, ¿ya? Si vemos los ejemplos que salen acá, por ejemplo, en Cuba el equipo de salud está dado primariamente por un médico y una enfermera de familia, ambos especialistas en salud familiar, están ayudados por dentistas y trabajadores sociales. Luego, este APS evolucionó para tener médicos especialistas en medicina interna, médicos pediatras, médicos ginecólogos, ¿ya? Y obviamente ellos tienen una red basada en lo que son la capacidad comunitaria, con líderes comunitarios que salen de la población y son parte del sistema de salud, pero no son de forma interna, no son contratados por el servicio de salud, sino que son parte de esta red integrada participativa que ellos tienen, ¿ya? En Brasil, el equipo parte de la base de un médico y una enfermera, se le agrega posteriormente el dentista también y auxiliares de enfermería, ¿ya? A diferencia de Cuba, va a tener agentes comunitarios, no son parte de la población, son gente que trabaja con la comunidad, pero es parte del servicio de salud. Es decir, ellos son una persona contratada por el servicio de salud que va hacia la comunidad y la invita a participar dentro del servicio o consultorio propiamente tal. A diferencia de Cuba, que es que el propio dirigente comunal lleva a su gente al consultorio, ¿ya? El concepto es de donde, la diferencia del concepto es de donde parte de este líder, desde el servicio de salud o desde la comunidad, em, sea de Brasil o Cuba respectivamente, ¿ya? En Costa Rica es un poquito más limitado, obviamente los recursos allá son un poquito más limitados, entonces vamos a tener un médico especialista en familia y una enfermera de familia, no vamos a tener otros profesionales de salud, pero sí vamos a tener muchos auxiliares de enfermería que nos van a ayudar con los pacientes y aquí también se cambia un poco el concepto y ellos dentro de su grupo de salud básico tienen un auxiliar de registros médicos que nos va a ayudar con la ficha clínica, que nos va a ayudar con los registros, que nos va a ayudar con la, con los exámenes, es decir, mantener toda esta ficha clínica al día. No solamente eso, sino que también va ver la agenda, programar derivaciones, programar atenciones de segundo nivel, etcétera, ¿ya? Entonces, la importancia de Costa Rica es que agrega a su equipo básico un auxiliar no médico, no técnico en salud, sino que técnico en la parte administrativa, ¿ya? ¿Qué es lo que le recomienda la OMS a través de la Organización Panamericana de Salud? Que se conforme esta unidad básica dada por el médico de familia, especialista en medicina familiar y una enfermera también especialista en familia, ¿no es cierto? Que va a ser la unidad básica de la atención primaria y que sí o sí tengan un profesional, o perdón, un técnico que pueda ser técnico en enfermería o técnico administrativo que nos ayude con los registros médicos, ¿ya? Eso es lo que propone la OMS con el fin de que la unidad básica no solamente sea un equipo de salud médico, sería médico y enfermera, sino que debemos agregarle un auxiliar que nos ayude con los registros médicos, ¿ya? Y esa sería la unidad básica, no que el equipo de salud solamente esté compuesto de ellos, sino que desde ahí para arriba, ¿ya? Veamos el ejemplo local, ¿no es cierto? El equipo de salud de un consultorio normal, lo que dice la ley es que deben haber matrones, nutricionistas, kinesiólogos,
psicólogos, terapeutas ocupacionales, asistente social, dentistas, médicos, enfermeras, una multiplicidad de técnicos paramédicos que va a estar dando en técnicos de enfermería de nivel superior, técnicos de odontología de nivel superior, técnicos de laboratorio, etcétera. Puros técnicos que nos van a ayudar en la parte de salud, en la parte de asistencia en salud, ¿no es cierto? Pero también vamos a tener personal auxiliar que nos sale aquí, que debemos agregarlo, que es el personal auxiliar, como ya estamos comentando, que es la secretaria que te maneja la agenda, el personal de aseo, el personal, hasta el que maneja la ambulancia debe ser educado en salud familiar con el fin de que todo nuestro equipo de salud tenga un concepto, una idea de trabajo en forma, primero que nada, multidisciplinar y segundo, enfocado en la salud familiar. ¿Ya? Como sale ahí, deseable con estudios en salud familiar y en algunos países considerarla como una especialidad propiamente tal, ¿ya? Es ahí donde salen los diplomados en salud familiar, diplomados en salud pública, diplomados en APS, etcétera, que si bien no son una obligatoriedad, cuando uno postula a los consultorios, siempre te va a traer mayor puntaje tener algún tipo de estudio en salud familiar y te va a diferenciar del resto de los otros profesionales, generalmente los recién egresados, de que tú ya tienes un mejor nivel de entrada hacia dicho servicio de salud, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la OMS? Que tiene, perdón, la Organización Panamericana de Salud, que tiene que tener como elemento esencial un sistema basado en APS. Obviamente, la base de todo esto es el acceso y cobertura universal, tanto financiera como geográfica, que no existan barreras de género ni cultural y que ningún tipo de tope administrativo no permita la salud, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acá tenemos un tope administrativo que es que una persona de Alerce no puede ir a hacerse sus controles a el consultorio que no sea el de Alerce. Ese sería un tope administrativo, ¿ya? Y esos no debiesen existir, ¿ya? Ahora, ese tope existe por algo, tiene su justificación, la territorialidad y la responsabilidad de un territorio es parte de un sistema de APS. No estoy diciendo que sea malo, sino que estoy diciendo que ese es un ejemplo de un tope organizacional, ¿ya? De una forma de que no se permite un acceso universal, ya que obviamente hay limitancias territoriales que van a implicar que ese consultorio tiene mayor responsabilidad sobre una comunidad y, entre comillas, debe dejar de lado los que salen de su territorio para concentrarse en su propia comunidad. Ese concepto, eh, no estoy diciendo que esté mal o esté bien, sino que estoy dando un ejemplo simplemente de lo que sería una dificultad organizacional, ¿ya? Debe enfocarse en atención integral e integrada, ya lo habíamos conversado, que deben existir redes de atención, las RIS, por ejemplo, con un enfoque familiar, es decir, con un enfoque integral de la salud, no solamente ver la enfermedad, sino que ver los determinantes sociales que manejan la enfermedad, eh, dentro de esa familia, dentro de esa comunidad, dentro de una red de atención, ¿ya? Con un énfasis siempre en la promoción y la prevención. Sabemos que esto disminuye los gastos en salud, previene las secuelas, mejora calidad de vida, permite una rehabilitación adecuada de la población y básicamente promueve en general la salud, ¿ya? Se requiere de atención apropiada y este es un concepto que hay que tener un poquito de, de consideración, ¿ya? Se habla de que tiene que haber un concepto de efectividad, eficiencia y optimización de los recursos, es decir, a grandes rasgos, que exista el profesional adecuado, en el momento adecuado, con la tecnología adecuada, que se haga un control a largo plazo adecuado, al menor costo posible, y no por eso de mala calidad, sino que al menor costo, para mejorar obviamente la capacidad administrativa económica del consultorio y en el menor tiempo posible, es decir, desde que la persona llega, es atendida por el profesional idóneo, es diagnosticado con los mejores recursos disponibles,
obtenemos un diagnóstico, se le aplica el tratamiento, y el tratamiento puede ser a nivel primario, secundario o terciario, y ese paciente sale de la línea de salida ya con su salud mantenida, mejorada o o rehabilitado propiamente tal, ¿ya? Em, Recalca ahí la OPS que tiene que haber un concepto de efectividad, es decir, que se logre el objetivo propiamente tal, que tiene que haber una idea de eficiencia, es decir, que se logre este objetivo en el menor tiempo posible, en el menor costo posible, y de optimización de recursos, es decir, vamos a utilizar los recursos de la mejor manera posible para que esa persona pueda ser diagnosticada, tratada, derivada y rehabilitada lo más rápido, mejor posible, ¿ya? Y eso es algo que recalca varias veces en la bibliografía consultada para la realización de esta clase, ¿ya? Deben una orientación familiar y comunitaria, es decir, una red que implique su enfoque en el colectivo, que implique un enfoque en la unidad básica de la sociedad, que es la familia, una unidad básica tanto económica, en salud, en educación, de todo eso es la base de la sociedad, la familia, ¿ya? Y por tanto, obviamente tenemos que enfocarnos en ella tanto en recursos como en educación. Obviamente tiene que tener los recursos humanos apropiados, es decir, la creación de de un equipo multidisciplinar según la necesidad y según el efecto que se quiera lograr, ¿no es cierto? Con recursos estatales que permitan de alguna manera, en algún minuto, la autogestión, que también se puedan generar aportes económicos de organizaciones privadas, como son las ONG, que se generen acciones también intersectoriales, es decir, eh, un equipo de salud no solamente debe estar inserto en la comunidad, sino que entender la comunidad no solamente como la población, sino que otras instituciones que rodean a la sociedad, como lo son la banca, la empresa privada, el emprendimiento propio de una persona. A nivel académico, las universidades también pueden aportar mucho, ¿ya? Y debemos, obviamente, propender a que la comunidad, no solo como un territorio, esté inserto en el consultorio, sino que todo lo que está alrededor de ese consultorio también esté integrado a nuestra red de salud, ¿ya? Sabemos que los mecanismos activos de participación en Chile son básicos, están en pañales, no en todos los consultorios la participación ciudadana es de lo mejor, pero debemos proponer a nivel central que se creen instancias obligatorias, legales y que estén organizadas, o sea, que exista un marco de trabajo para entender que la participación o el sanación, perdón, la mejora del proceso de salud de enfermedad debe estar dada primariamente por la propia comunidad, ¿ya? O sea, es decir, no solamente el Estado debe ir a la comunidad, sino que la comunidad debe ir hacia el consultorio, o sea, tiene que ser de ida y vuelta, ¿ya? Todo esto dentro de un marco legal, es decir, todas las personas que trabajen a nivel del sistema de salud tienen que tener funciones y responsabilidades determinadas. ¿Por qué? Porque cuando se saltan las responsabilidades, lo que generalmente pasa en Chile es que cuando hay algún error, alguna falla, alguna utilización errónea de los recursos, finalmente ¿quién paga? Moya. Nadie se hace responsable, todo sigue igual, total, el Estado siempre va a aportar, siempre te va a salvar, eh, tirando recursos de emergencia, etcétera, con tal de tapar hoyos que debiesen haber sido eh, parchados no de esa manera, sino que desde la primera instancia deben haber responsabilidades. Si una persona se la pega mal, no debe continuar haciendo la pega, o se le debe dar, por ejemplo, una tarjeta amarilla y decirle, mire, esto no se hace así, lo vamos a mejorar, usted va a hacer todo lo necesario para mejorar lo que se hizo mal y continuar con el trabajo. Pero no puede ser que no existan responsabilidades institucionales. Y no basta simplemente con hacer sumarios administrativos, porque finalmente estos sumarios la mayoría de las veces llegan a nada y las personas que hacen mal la pega siguen trabajando ahí. ¿Ya?
Eh, ver la capacidad que exista de organización y gestión, mejorar la administración con gente adecuada. Hay gente que está preparada para la administración, tanto administración en salud como administración económica, y no está siendo parte de nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque tenemos la lógica de que el jefe del consultorio tiene que ser médico, el jefe del hospital tiene que ser médico, el jefe del servicio tiene que ser médico. ¿Y quién dijo que los médicos están preparados para hacer administración? A menos que tenga estudios en administración, un magíster, un máster, un diplomado que sea en administración, ellos no van a estar preparados para dicho efecto. Por lo tanto, debemos propender a que la gente adecuada esté en los puestos adecuados, ¿ya? Eh, am, políticas y programas pro equidad, ya lo hemos visto, que van a haber profesionales que van a trabajar, por ejemplo, en disminuir las desigualdades en cuanto a, por ejemplo, género. Hay un, hay una propuesta propia del ministerio que habla de que deben limitarse las brechas que existen en equidad de género a nivel de ABS, ¿ya? Y se vuelve a hablar de que el primer contacto es el más importante y el más necesario, debido a que un buen primer contacto va a generar a nivel general, a nivel de lo que va a suceder en el tiempo, de nuestro paciente que sea obviamente mejor atendido con el profesional que corresponda, ¿no es cierto? Y ese profesional va a hacer el diagnóstico necesario para derivar o atender según la necesidad de nuestro paciente, ¿ya? Un buen primer contacto asegura los siguientes pasos de la atención en salud que se generen de la mejor manera, ¿ya? Todo lo anterior era la teoría de cómo esto se debiese lograr, pero también van a haber, o los papers indican que hay muchos desafíos basados en este sistema de atención primaria, ¿ya? Primero que nada, en base a la culturalidad de cada país, en base a la concepción de cómo debe ser la salud en cada país, o el pensamiento general que existe, van a ser uno de los principales desafíos, ¿ya? Pero no solamente los únicos, ¿ya? Y aquí se enumeran bastantes muros que debemos soslayar para poder traspasarlo, debemos eh, llevarnos a, obviamente, a eliminar estos topes, a eliminar eh, a estos factores que en consecuencia nos van a traer que no vamos a poder atender bien a nuestra población, ¿ya? Se habla de que a nivel regional, hablo a nivel regional de región de Latinoamérica, existe una gran segmentación entre el sector público y privado de la red de atención, propia también del sector público, que existe una falta muy grande en lo que es la sostenibilidad financiera. Ya hemos conversado de que siempre los presupuestos en las partidas de salud conllevan parte del dinero que se tiene que pagar en deuda. No puede ser que todos los años se genere deuda y todos los años el presupuesto del próximo año sea primero para pagar la deuda del año corriente y después para pagar lo que se necesita el año. Lo que va a ir generando, obviamente, siempre un concepto de saldo negativo. El, reducir las desigualdades en salud, no solamente la desigualdad económica, sino que la geográfica, ¿ya? Como lo que resalta este tema es que mucha población, mucha ruralidad no puede llegar al consultorio, no puede tener este primer contacto solamente por ese hecho, por un concepto geográfico, ¿ya? Han habido reformas en salud que derechamente han hecho un quiebre en lo que es la salud pública. En Chile fue en la reforma del 80 que convirtió la salud en dos tipos de salud, una salud privada y una salud pública, limitando la salud pública y propendiendo el mercado. En Colombia se hizo lo mismo hacia el año 93 y las reformas de ahora, creo que, si mal no recuerdo, 2004-2005, eran reformas que retrocedían y volvían a un concepto más estatal de la salud. Se observa que hay una participación limitada en la región, insisto, región latinoamericana. eh, no hay la fuerza que tiene o que debiese tener la participación del colectivo o el pueblo en general.
Eh, Lamentablemente por este ir y venir de los diferentes gobiernos, que pueden ser gobiernos de derecha, izquierda o de centro, nos generaron una continuidad de las políticas de salud, hay muchos retrocesos, se generan avances que de repente no son, no tienen no llenan las expectativas, no llegan a lo que uno quiere llegar y se retrocede. Entonces, este ir y venir en políticas de salud generalmente lo que sucede es que no se pueden evaluar a largo plazo. Finalmente no se puede ver si tienen un buen impacto y en vez de mejorar tendemos a eliminar y hacer una cosa de nuevo. Entonces nunca podemos ir mejorando la salud, sino que siempre vamos a ir cambiando, cambiando, cambiando. No tenemos capacidad de ver el impacto a largo plazo y por tanto no podemos eh, ver si realmente tuvo un impacto. ¿Ya? Tenemos recursos insuficientes en número y capacitación, esto ya lo habíamos conversado. Hay gente que está preparada pero no puede entrar en el sistema de salud. Hay falta de gente en los sistemas de salud pero no pueden entrar por la falta de cupo. Y los que están adentro, algunos ya se les ha pasado o están en deuda en lo que es su capacitación a nivel de lo que significaría especialidades o algún tipo de educación en salud comunitaria, perdón. Em, Va a haber un concepto de mala fiscalización de lo que implica el servicio de salud. No, esto insisto, a nivel regional, no a nivel propiamente tal Chile, a nivel general, la capacidad fiscalización por parte de los municipios hacia sus APS es limitada y se ha visto que la descentralización, es decir, que el gobierno central no sea el responsable final de los consultorios, ha implicado que en pos de la descentralización se ha generado un poquito de desorden a nivel local, ¿ya? Entonces, esa falta de liderazgo estatal ha generado finalmente una mala utilización de los recursos. Hay gente que está en puestos claves que no está haciendo la pega como corresponde y finalmente eso no puede, primero que nada no puede seguir ocurriendo, pero finalmente eso nunca logra que la comunidad mejore su salud, ¿ya? Consultorios mal dotados de recursos físicos y recursos tecnológicos, por lo tanto una resolutividad limitada a nivel propio del consultorio. Esto ya estamos hablando a nivel ya de consultorio propiamente tal. Ahí donde la papa quema, no hay la capacidad de que éste pueda resolver urgencias o resolver algún tipo de problema de salud y finalmente lo que hace es derivar a hospital, ¿ya? Que exista responsabilidad de los integrantes del equipo. Es súper necesario que el equipo de salud, su gerencia, o el departamento de salud que viene arriba de la administración del consultorio o más arriba, existe algún tipo de responsabilidad. Insisto, no basta con los sumarios administrativos porque generalmente al puerto donde llegan estos sumarios son leves faltas y no hay finalmente em, penalidades excepcionales que impliquen que ciertas personas tengan que salir de los servicios y simplemente se genera que gente que no está trabajando adecuadamente continúe en el cargo, ¿ya? Y finalmente, no, falta la ausencia de evaluación, ya lo habíamos conversado. Las políticas de evaluación son limitadas, especialmente en Chile, las evaluaciones llegan tarde. eh, Intentan simplemente ver si el sistema funcionó o no, pero a corto plazo, entonces no se puede evaluar esto como no existe una política estatal o una política local a largo plazo. Finalmente las evaluaciones son a corto plazo y no se permite ver qué es lo que está sucediendo realmente. O sea, necesitamos un programa y una evaluación que haga evaluaciones cada 10 años o evaluaciones de los 10 años anteriores, con tal de saber si realmente lo que se pretendió o en algún minuto se está logrando o no y cómo hay que mejorarlo, ¿ya? Y a nivel regional existe una falta de flexibilización de la gestión propia de un consultorio, lo cual no permite que ellos mismos puedan autogestionar o mejorar la gestión de los recursos y que permitan finalmente la adaptación de dichos recursos a las necesidades de la población, ¿ya?
Esos son los desafíos en forma, insisto, general latinoamericana, no solamente en Chile, ¿ya? Eso sería la clase de hoy. Ya estuve justito con el tiempo, 50 minutos. Voy a dejar de grabar para que la clase no sea tan pesada. ¿Dónde está el botón?